Bueno, y tal cual les adelanté cuando presentaba el programa, vamos a recibir ahora con mucho gusto, por supuesto, a quien hemos invitado para charlar en este tramo del programa. Como les decía, ¿no? Alguien a quien ustedes conocen, tuvo durante 4 años la representación de los ciudadanos de la provincia de Salta en la Cámara de Diputados de la Nación. Y ayer, 10 de diciembre, se cumplió el mandato. Por lo tanto, como les explicaba, a partir de ahora ya tenemos que decir cómo le va, doctora MC. Y dice, ¿qué MC? Mandato cumplido. La recibimos con mucho gusto a la doctora Pamela Caletti. Pamela, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Daniel? Siempre un placer hablar con vos. Igualmente, gracias, querida, muy, muy atenta, realmente. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Bien, la verdad que yo pensé, ya llevo 2 días de diputada mandato cumplido. De MC, MC. Categoría sí, MC. Son las 12 de la noche y te convertí en calabaza, ya es un tema. Exacto. Te juro, es como, tenía un montón de cosas que yo no me ocupé, tengo que presentar mis declaraciones juradas, un montón de cosas que no hice porque quería presentar todos los proyectos y dejar la parte profesional. Hice, claro, ya a partir de las 12 del 9 de diciembre ya no me funciona la clave de mail personal, ya nada, olvídate, así que ahora estoy terminando todo ese tema, entregando oficina, despidiéndome de los equipos, claro, y colaborando con los diputados que quedan, porque, viste, convocaron extraordinarias. Yo fui miembro de la Comisión de Presupuesto durante los 4 años, exacto. Así que, bueno, ahora también trabajando con los otros diputados, ayudándolos a que se pongan a tono, porque va a ser medio una sanción express. Exacto. Ahora, esa sensación, ¿no? Nunca la experimenté, nunca fui legislador, pero me imagino esto de volver a ser, como decimos habitualmente, un ciudadano de a pie, Pamela, ¿no? No sé, que yo ya lo viví varias veces, me pasó, me acuerdo una vez, cuando yo llegaba a aviación, pues que volaba, cuando dejé de ser, me acuerdo, creo que fiscal de Estado, que nada, pasé a no tener cargo ni función. Ya los chicos me conocen, yo entré a los 17 años, imagínate, a la administración pública de administrativa. Entonces yo cada vez que pasaba le decía buen día, ministra, buen día, fiscal, y bajo el vidrio le digo buen día, ay, disculpame, digo, no soy nadie. Claro. El policía que me conocía, imagínate, 20 años de trabajo, pase, doctora, no se preocupe. Claro, es que así, ¿no? Pero bueno, ahí está, yo creo que cuando uno tiene un cargo no hay que creérsela. No, porque la supuesto. vida es una rueda, sí. Y en definitiva es lo que uno hace, no quién es. Así aparte, que uno tiene que seguir ahora siendo lo mismo en la función y fuera de la función. Tiene que seguir siendo lo mismo. Totalmente. Eso es lo mejor que puede dar uno en la vida. Bueno, doctora Caletti, contame, ¿qué balance haces de estos 4 años? Yo le decía a la audiencia, vamos a charlar con la doctora Caletti, y a mí particularmente me gustaría repasar, bueno, te agradezco el informe de gestión que nos acercaste, donde ahí hay una rendición de cuenta de todo en lo que estuviste trabajando, pero particularmente para vos, en una lectura, en una mirada hacia adentro, ¿con qué te sentís satisfecha de haber hecho por los salteños en estos 4 años en el Congreso? Creo que estoy muy contenta con que logramos defender el Fondo Especial de Tabaco. Fue una de las batallas más duras que tuvimos que dar, y era específicamente un interés son de Salta. Logramos universidades, discapacidad y Garraham este año que fue, y en que cada voto contaba, y entonces la verdad que fueron batallas muy duras, nunca para sancionar algo 5 veces, o sea, se tuvo que ir al recinto era la primera para intimar a la comisión que había que ir a la comisión, juntar el quórum, conseguir la sanción, después había que ir a recinto diputado, sancionar, después Senado, después veto, vuelve a diputado, vuelve a Senado, súper desgastante.
Bueno, y lo logramos con universidades, con Garrahan y discapacidad, y el sabor amargo es con jubilados. Jubilados fuimos a recinto, lo intentamos el año pasado, no lo obtuvimos, volvimos a recinto para un bono y un aumento a jubilados este año, no lo obtuvimos, y ahora va a ser muy difícil porque el gobierno nacional tiene los números para vetarlo. Entonces, creo que Argentina, primero, nuestros jubilados se merecían una respuesta que no es solo de la clase política del Congreso. El Congreso es el representante del pueblo, porque son los que bancaron este ajuste atroz, en primer lugar eso, y después porque Argentina se merece un debate, necesita un debate serio sobre la jubilación, ¿no? En Argentina hay más de 200 regímenes de jubilaciones de privilegio. Cuando uno dice privilegio, en el sentido es decir que salen regímenes especiales, le llamemos, ¿no? Que tienen que ser vistos. Diputados y senadores, por ejemplo, no. La gente cree que tenemos jubilación de privilegio y vamos a régimen general con los jubilados comunes. Pero sí hay un montón de sectores que tienen regímenes especiales y hay que discutirlo para que el sistema sea más armónico, ¿no? Exacto. Ahora, también está la otra cuestión que yo escucho por ahí algunos dirigentes del kirchnerismo, Graboy, por ejemplo, también acá en Salta, dice, si no hubiera sido por Cristina que permitió el tema de las jubilaciones, aquellos que no habían completado los años de aporte, hoy serían más la cantidad de pobres que no tendrían para comer y todo lo demás. Bueno, ¿qué tema, qué debate? ¿Por qué? Porque la idea, o alguna vez charlando con un querido amigo asesor previsional, con Guillermo Segón, y decía Guillermo, lo que se podría haber hecho era ver que se hagan subsidios, se entreguen cosas, pero no usar el dinero de las cajas, porque lo que estamos poniendo en riesgo ahora es el sistema. Exactamente, sí, tal cual. Yo creo que era absolutamente necesario darle una respuesta, porque también, a ver, más esa generación de personas que se jubiló, no me imagino cómo una persona puede haber vivido toda su vida sin trabajar. Claramente trabajó, y hubo un sistema, digamos, un Estado que estuvo ausente cuidando esa relación laboral, ¿no? Entonces, yo creo que era necesario. El problema es que el ajuste le termina recayendo sobre los que hicieron los aportes. Exacto. Y entonces se terminan licuando las jubilaciones, y tenemos gente que trabajó, que tuvo sus aportes en blanco, 30, 40 años, y que está cobrando una miseria, por un lado, y tenemos un montón de gente que trabajó también, claro, y que no le hicieron. Pero que no se le hicieron los aportes. Exactamente, y tampoco es justo que entonces queden en un estado de indigencia cuando aportaron a la construcción del país. Me parece que, y a su vez también lo que no es bueno en Argentina, que a veces las normas que vienen para un tiempo por emergencia terminan quedándose, y entonces no damos soluciones estructurales. Y problemas transitorios los convertimos en estructurales. Entonces, me queda esa sensación de que me hubiese gustado trabajar muchísimo más en un montón de cosas. El año pasado fui la legisladora que más proyectos de ley presentó, que son los proyectos que más trabajo te dan, porque declaraciones y comunicaciones también son importantes, pero bueno, son cortitos, son fáciles, digamos. Las leyes requieren un estudio no solo de la ley que uno escribe, sino del proyecto de los restos presentados, del derecho comparado de otros países. Y bueno, y este año también, la verdad que trabajé durísimo, por más que me iba, al contrario, se me da la desesperación de que por lo menos queden presentados con estado parlamentario y que puedan generar debates en la Argentina, que puedan debatir otros diputados desde su banca, ¿no? Ahora, fíjate, Pamela, qué interesante, qué importante esta charla, porque vos comentabas recién, ¿no? Es una lástima, decir, me quedó el tema de los jubilados. Tengo un mensaje que me manda un oyente y me dice: qué pena para nosotros, dice, escucharla la doctora Caletti, porque eso quiere decir que los jubilados no tenemos esperanza ni el año que viene ni el próximo de que se aborde el tema de las jubilaciones. A la señora oyente que se comunicó, yo creo que lo importante es siempre ir con la verdad y de frente. Y la verdad que va a ser muy difícil, porque hoy por hoy el gobierno ya planteó 2 veces, lo vetó el año pasado y el año anterior, y este año digo, y el gobierno ya planteó que no va a haber un aumento más que el que ellos dispongan. Nosotros queríamos una ley que disponga un bono y un aumento que le dé previsibilidad, que el jubilado sepa cuánto va a ganar, cuánto va a recibir, y que por lo menos acompañe la inflación, ¿no?
Bueno, lamentablemente eso no se va a dar, pero bueno, también hay que reconocer que es un gobierno nacional que obtuvo un triunfo contundente en las urnas y que logró la cantidad de legisladores para sostener su proyecto. Yo creo que el ajuste tenía que venir en otros sectores, no en jubilado, y lo sostuve con mi voto en mi banca el año pasado y el anterior, los 2 años que votamos. Va a ser muy difícil, va a depender de la voluntad del Poder Ejecutivo Nacional, del Gobierno Nacional ahora. Ahora, qué increíble, yo escuchaba los debates cuando, bueno, lo que vos contás es verdad, esa fue tu postura y la defendiste las 2 veces en el Senado, en el diputado, pero yo escuchaba a colegas tuyos salteños, alguno de ellos, contador público nacional, que decía, doctor en economía, perdón, que decía por el tema de los jubilados, bueno, que tengan paciencia, ¿no? Cuando lo que el jubilado lo que menos tiene es tiempo. Pero es que tal cual, o sea, aparte tenemos que entender que son personas que contribuyeron al progreso de nuestro país. Entonces, ¿cuánta paciencia más le puede pedir? No tienen tiempo. Este es el momento en que somos nosotros los que le tenemos que devolver lo que fue, ellos contribuyeron a la construcción y el sostenimiento de este país. Pero bueno, hoy hay un corrimiento a nivel mundial de las versiones de derecha, y creo que sí es importante a los que me están oyendo, a los jubilados, que no se desanimen, que sigan, más allá de que el gobierno nacional pueda vetarlo, creo que es importante también que ellos muestren su poder a través de las redes sociales, exigiendo a los legisladores que sigan dando la batalla, por más que el gobierno nacional pueda vetarlo, así como nosotros el año pasado lo hicimos, lo volvimos a hacer este año, y espero que los diputados que quedan con mandato puedan seguir haciéndolo, más allá de que claramente con esta elección nacional el gobierno nacional está fortalecido. Exacto. Mira qué importante que es el tema. Bueno, hay un montón de gente que lo sufre, y dice, doctora Caletti, entonces las movilizaciones de los miércoles al Congreso no valen de nada. Yo creo que son necesarias igualmente. A mí me parte el alma realmente las movilizaciones. Creo hay que ver qué hubiese pasado, pero bueno, también hay una realidad. Tuvimos elecciones y el gobierno nacional consiguió una cantidad de legisladores importantes. Claro. Entonces, bueno, hay que trabajar con ese sector que eligió este gobierno nacional y obviamente conversar. Nosotros hemos sido, yo no una oposición, golpista, ni mucho menos con el gobierno nacional, siempre republicana, institucional, de conversar, por más que he sostenido posiciones fuertes en contra, como jubilados, universidades o discapacidad, pero bueno, seguir conversando con el gobierno nacional y en la medida en que pueda mejorar la situación económica en la Argentina, presionando para que cualquier ingreso que tengamos sea destinado a eso, que la prioridad sea los jubilados. Para mí sí es necesario que la gente se manifieste en las calles. Sería bueno que la sociedad se manifieste junto con los jubilados, porque ese no es un problema de los jubilados, es un problema, todos vamos a envejecer, ¿no? Claro. Entonces a mí cuando veo a los jubilados solos marchando al Congreso me da como mucha impotencia decir, pero ahí tenemos que estar todos los argentinos pidiéndole a nuestros representantes, ¿no? Es lo que dice el nano Serrat, ¿no? Cuando dicen llegar a viejo, dice que sería bueno que todos entendamos que todos llevamos un viejo encima, ¿no? Porque en algún momento vamos a ser viejos, es lo único que tenemos todos tenemos seguro. Una madre, una abuela, claro. Por lo menos el que no trabaja en política. En mi caso yo trabajo mucho con los centros de jubilados. Creo que una sociedad, el valor de una sociedad se mide por cómo trata, ¿no?, a sus personas mayores y sus niños. Sus niños, que exacto. Son justamente, sí, y la verdad que en ese sentido me da mucha pena porque la Argentina deja mucho que desear. Sí. Bueno, te llevo al otro tema. Me decías algo que me parece sumamente interesante y quisiera que lo amplíes un poquito. Vos entregaste hoy tu banca, pero eras presidenta del Bloque Innovación Federal. Y como decís, estuviste trabajando todos estos años con el tema particularmente de lo que fue el presupuesto, si bien los años anteriores no hubo, y vos decías, tenía que pasarle, todo lo que tenía a los legisladores que quedan. ¿Qué podés adelantar de lo que vaya a pasar con el tema presupuesto? Bueno, Pamela, mañana se va a armar la comisión de presupuestos, de presupuesto.
y existe la intención de que puedan tener dictamen la semana que viene y puedan llegar al recinto. El proyecto de ley de presupuesto que mandó el Estado Nacional, la verdad que es una base, debería ser mejorado considerablemente. Creo que el debate va a ser un poco por ahí, que se incorpore la ley, lo ya sancionado por lo menos, universidades, discapacidad. Garrahan ya se le dio el presupuesto, con lo cual es solamente cristalizarlo e incorporarlo. Sería bueno que se incorporen las obras también que tuvieron, que por lo menos que están firmadas ya y aprobadas y consensuadas, digamos, tienen convenios firmados nación-provincia por las obras provinciales. Lo que debería ser la base. Yo veo que va a ser una conversación muy tensa y más allá de esto hablaba con los legisladores. Yo creo que es necesario que tengamos presupuestos. Si la conversación sigue, digamos, aún con un presupuesto malo o que le falten cosas, es preferible tener una hoja de ruta, sí, un presupuesto base, y sobre esa base ir a recinto a modificarlo, que no tener nada, porque además no tener nada implica libertad absoluta de gasto. Claro, la discrecionalidad del presidente, ni que lo tuvo estos 2 años, Pami. Totalmente. Creo que es necesario tener una ley de presupuesto, por más básica que sea. Ojalá que podamos mejorarla, modificarla y que los números acompañen esa ley de presupuesto. Si no, igualmente creo que es necesario tener una ley de presupuesto, porque no podemos seguir ciegos. Y que esa sea la base para modificar. Siempre es mucho más fácil en recinto cuando tenés una base para modificarla que si no la tenés. Así que me parece que el debate va a ir un poco por ahí. Exacto. Esperemos que el gobierno nacional incorpore las obras, que incorpore las leyes sancionadas, como te decía, universidades, jubilados y discapacidad. Ahí también se podría incorporar jubilados, una mejora en función de eso. Entonces eso es algo que también hablaba con los diputados en las reuniones de comisión cuando se reúnan ahora, junto con contadores. Yo tengo todo un equipo que me colaboraba y asesoraba, ver de dónde se puede ajustar ese presupuesto para que esa ley de jubilados, si bien no se pudo sancionar, pueda incorporarse un incremento. Bueno, ese es el gran trabajo que se va a dar la semana que viene. Es lo que viene. Y lamentablemente ya no puedo estar ahí en ese debate, pero bueno, igual en asesoramiento y en tenés que estar ahí afuera, así haciendo, dando aliento, como se dice, con tu experiencia, un montón de cosas. Ahora, una pregunta política en el ámbito legislativo. ¿Cómo te imaginas el rol de los gobernadores a través de quienes son ahora los legisladores, como lo fuiste vos, en este congreso que viene, Pamela? Yo creo que el rol de los gobernadores va a ser muy importante en este congreso, porque si bien la Libertad Avanza tiene una primer minoría, están muy empatados. Tienen 95 la Libertad Avanza, claro, y 93 UP. Claro, muy Entonces, ajustado. Y vos para cualquier cosa necesitas por lo menos 129. Sí. Ese número lo van a dar los diputados de los gobernadores, y creo que por eso es fundamental que los gobernadores puedan ponerse de acuerdo y puedan justamente apoyar aquellas iniciativas que contribuyan al crecimiento del país y de cada una de las provincias, ¿no? De cada una de las regiones. De ahí que el diálogo, hoy estuvo el gobernador reunido con el gobernador de Catamarca y de Jujuy. Me parece fundamental. Fíjate que Jujuy él es radical. Claro, Catamarca... pero perdón, me llamó la atención, Pamela, porque recordemos que el gobernador Estero de Jujuy, si bien es nuestro vecino, pero él está en Provincia Unida porque es radical. Sí. Sin embargo, se juntó, sin embargo, se juntó con Gustavo y con el gobernador de Tucumán o de Catamarca. De Catamarca, exactamente, y por eso es fundamental. Fíjate que con el azúcar Gustavo fue a Tucumán, se reunieron con el gobernador de Tucumán, fue el gobernador de Santiago del Estero también. Entonces me parece que se está haciendo una construcción en Argentina sobre la base de los gobernadores, que es muy importante, y es importante que los legisladores acompañen desde su banca también esta construcción de país desde el interior, ¿no? Desde las provincias, que es donde vive la gente, que es donde están las necesidades reales. Por supuesto. Me adelanto a un tema, pero te lo tiro ya, si no después no te lo voy a preguntar. Y te lo digo así, abiertamente. ¿Por qué? Porque seguramente, en algunos ámbitos se habla de este tema. ¿Le ves proyección nacional al gobernador Gustavo Sáenz? Sí, totalmente. La verdad que
eso, y aparte lo he visto personalmente, he compartido muchas reuniones con el gobernador Gustavo Sáenz, con otros gobernadores, con funcionarios nacionales, con gente del sector empresario, con gente de la sociedad civil, y la verdad que el gobernador Gustavo Sáenz tiene una visión del norte argentino, del país, de Latinoamérica, y es súper respetado por sus pares. La verdad que no tengo duda que tenemos un gobernador con proyección nacional. Bien, ese tema. Lo último, y después te paso a dos preguntitas más. ¿Crees que va a aparecer el poncho, como dice Gustavo? Ay, Dios mío, sí, ojalá, el poncho tiene que aparecer. Ojalá, yo lo que sí te puedo asegurar es que este gobernador no va a descansar hasta que aparezca. Porque la verdad que tiene un nivel de compromiso que va más allá de su función, más allá de su cargo de gobernador, personal con Salta, con los salteños, lo he visto y lo he vivido en carne propia, así que de hecho estuve en Buenos Aires, estuve ayer y hoy, volvimos en Buenos Aires, fui con él a acompañarlo, sí, sigue gestionando constantemente, tuvo reunión con Santilli reclamando los fondos de las provincias, porque en definitiva cuando uno habla de fondo no es que no se trata solo de plata, es justamente fondo para los servicios esenciales de los salteños, seguridad, salud, educación, nuestras maestras, las escuelas, el mejoramiento de la infraestructura, bueno, así que lo que puedo dar fe es que realmente tenemos un gobernador que trabaja sin descanso, reclamando y gestionando por los salteños. No escucha nadie, por eso te pregunto esto. Vos que lo viviste y lo acompañaste, ¿le dan bolilla al gobernador Sáenz cuando va? Porque sabemos la tenacidad, bueno, lo conozco toda la vida. Sí. Golpea puerta acá, golpea allá, canta, da serenata, pero manguea y manguea, como le decían algunos. ¿Lo escuchan al gobernador cuando hace estas gestiones, doctora? Sí, no solamente cuando hace esas gestiones, sino también las valoraciones que hace, ¿no? Por lo menos yo, en las reuniones que he podido participar de él, me llama la atención el nivel de interés que hay en saber su visión sobre las medidas que va tomando el gobierno nacional, en términos políticos, en términos de la sociedad, y más de una vez cuando yo trabajo mucho con el gobernador en tándem y me pide que haga algún tipo de gestión, entonces cuando veo que ya vengo enfrentándome contra la pared o se me viene complicando, le digo ningún problema, yo voy a hablar con el gobernador para que venga él. No, a ver, veamos, se sientan, ¿viste? Para tratar de resolverlo, porque saben que el gobernador se va a sentar ahí y no se va a volver a Salta hasta tanto le resuelvan los problemas los salteños. Prefieren arreglar con vos y no escucharlo. Por lo menos tenerlo, a ver, escúchame, ¿pero qué es lo que pasó? Entonces, saben de su tenacidad y de su nivel de compromiso con nuestra gente. Exactamente. Bueno, te traigo al tema local, llamale si querés. Terminó tu mandato ayer, anteayer, ya sos MC, mandato cumplido, y ahora, ¿qué viene en la vida de la doctora Pamela Caletti en el ámbito público? Bueno, ahora en realidad terminó mi mandato, pero te sigo trabajando, salvo presentar proyectos de ley, porque ya no tengo clave para hacerlo, pero sí puedo acercarle los proyectos que me quedaron pendientes y las ideas. Sigo trabajando, ahora estoy colaborando con el gobernador en los armados del bloque, en el análisis de presupuesto, sigo trabajando en la tarea de asesoramiento en el legislativo, y estoy volviendo a mi gran amor, que es la docencia y el ejercicio de la profesión por ahora. Y veremos más adelante. La verdad es que no tengo ni tiempo de pensar, porque es tanto lo que quedó desde el traspaso de la oficina, que mi oficina la va a ocupar Bernardo Biela, mi equipo, que es súper formado, es excelente también, que pasó al bloque, hice la transferencia, así que ahora estoy en transición y volviendo tengo ahora una mesa de examen de una tesis de una especialización, así que bueno, tratando de retomar mi vida, que ahora mirando un poco en perspectiva digo, wow, cómo terminé como arrastrada por la vorágine de la vida de la Cámara de Legisladores, y hay un montón de cosas que amo hacer, como te digo, la docencia o el ejercicio de la profesión. Así que vamos a ver. Todavía no lo tengo muy definido. Pero vas a tener oportunidad de dedicarle un tiempo al menos a lo que es la actividad privada de la doctora Caletti, o ya
tenés ahí en el muy cortito plazo. He tenido algunas ofertas para hacer algunas otras cosas, algunos cargos en otros lugares, incluso provincias, pero no, la verdad que necesito primero terminar de cerrar estas cosas, porque más allá del cargo en sí, mi compromiso es con la gente, hay un montón de cuestiones, de gestiones y de cosas que quedaron a mitad de camino y las voy a terminar, así que las personas no sé, hay gestiones que hicimos de gente que le sacaron las pensiones para discapacidad y entonces les empezamos a resolver los trámites, un montón de cosas que van más allá de la función de legislador en sí mismo, que nada, más allá de mi cargo, viste, el cargo a mí no me define, así que lo que me define es el servicio público y lo voy a seguir haciendo, así que por lo pronto colaboro con fundaciones, con organizaciones, así que bueno, tratando de retomar un poco más esa agenda, una vez que ya pueda definir qué hacer, ¿no? Uh-huh. Ya en el ejercicio de la profesión viene la feria judicial, así que eso me va a dar un poquito de aire para poder en febrero ya retomar más organizada en el ejercicio privado de la profesión y ver cómo encamino la función pública, que a mí la gestión pública y la política también me gusta mucho. No, claro, te apasiona. Lo último, y inclusive lo charlé con algunos colegas porteños a este tema que me llamaron para preguntarme sobre tu figura públicamente, también en lo que es la doctora Caletti, porque me decían, seguramente la doctora Caletti, porque tiene antecedentes académicos, antecedentes laborales y un montón de cosas, que tiene un perfil que la define como para poder integrar la AGN, la Auditoría General de la Nación. En serio, me lo preguntaron algunos, ¿sí, quién es Caletti? Me decían. Sí, bueno, existe también una posibilidad, es muy difícil, porque eso necesitamos que lo voten en recinto. Hay una postulación de un sector de gobernadores también, en que yo creo que, en primer lugar, Argentina está sin control. Hace 2 años no están los auditores. Los auditores generales de la Nación son 7 y son los que controlan el gasto público. No hay plata, pero ¿y dónde se está gastando? ¿Quién la está gastando? ¿Qué responsabilidades hay? Eso es fundamental. Creo que es importantísimo que se nombren los auditores generales en la Argentina. Eso es urgente. Más allá de mi nombre personal o lo que fuera un cargo personal. Eso... si uno quiere realmente un país serio y realmente tener una institucionalidad fuerte, vos necesitas organismos de control funcionando y un poder judicial independiente. Esas 2 cosas son esenciales. Así que espero que esa agenda se retome en el Congreso de la Nación. Diputados y Senado tienen que nombrar 3 auditores diputados, 3 auditores Senado. La Constitución exige, como decías vos, algunos antecedentes, como por ejemplo especialización, experiencia, ser contador, abogado y tener experiencia y especialización. Bueno, yo soy máster en Derecho Administrativo y trabajé en Función Pública, pero no es solo currículum, ojalá fuese eso, en eso me tengo mucha fe, pero es también los votos en la política y es que haya control en la Argentina. Así que ya de por sí que me hayan llamado y propuesto y que los gobernadores piensen en la posibilidad de que una mujer y del interior pueda estar en un organismo de control, para mí es un honor. Pero más allá de lo personal mío, creo que es fundamental que nombren los auditores. Claro. Es fundamental. No vamos a tener, en serio, realmente es un momento en que no tenemos recursos. Claro, universidades dice que supuestamente el gobierno nacional reclamaba auditoría, pero no nombramos los auditores. Bueno, eso es un paso. Exacto. Bueno, doctora, lo último, y si te dan elegir, bueno, yo creo que sí, siempre has tenido opciones. ¿Por dónde va el camino de la doctora Pamela Caletti? ¿Más para el lado de la justicia o más para el lado de los cargos, digamos, políticos, le llamemos? Mira, yo soy una mujer del derecho, amo el derecho. Vos sabés que cada día del abogado pienso eso, ¿no? Si volvería el tiempo atrás, volvería a elegir derecho. Así que donde pueda, y a mí me define mucho el ejercicio profesional. Así que la verdad que, a mí la política me gusta, pero en cuanto a herramienta de gestión, para transformar la realidad. Así que hoy por hoy es el ejercicio libre de la profesión, o donde me permita por ahí poder aportar una construcción de una Salta y una Argentina mejor, ¿no? Creo que eso lo definiremos en los próximos
días o semanas. Exacto. Bueno, doctora, siempre con vos tendremos la posibilidad, ha sido muy gentil todo este tiempo de tu tarea desde el Congreso con nosotros, así que lo quiero reivindicar, lo quiero valorar, porque no siempre es así. Así que la idea, más allá de que si estás en la función pública o no, nos parece que tienes una palabra, una mirada que aporta mucho. Así que ande donde ande, doctora, la vamos a convocar. Totalmente. Bueno, no, al contrario, soy yo la agradecida por ustedes, por darme el espacio, por permitirle a los oyentes también, porque siempre que después de hablar con ustedes recibo un montón de consultas en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y la verdad que nosotros somos servidores públicos, eso no se tienen que olvidar nunca los diputados nacionales, los legisladores, en general, ¿no? La gente nos pone ahí, la gente nos saca y la verdad que la única forma de hacer nuestro trabajo es escuchando a la gente, así que soy yo la agradecida en permitirme a vos hacer el nexo justamente con la gente, que puedan escucharme ellos y yo también poder escucharlos. Estaremos atentos a lo que venga en su vida pública. Gracias, querida, lo mejor, lo mejor para vos,